Un millonario solitario. No consigue mesa en su cumpleaños hasta que su empleada embarazada, la soledad del diamante. El silencio dentro del lujoso sedán alemán era absoluto, casi clínico, aislado del caos y el ruido de la ciudad por cristales blindados de 3 centímetros de espesor. Damián Velasco miró su reloj de pulsera, una pieza de ingeniería suiza que costaba más que la casa promedio de sus empleados, y vio cómo el segundero marcaba las 12 en punto del mediodía. El calendario cambió con un clic casi imperceptible. 14 de octubre, 40 años. Damián soltó un suspiro que empañó levemente la ventanilla. 40 años de vida, 20 años de carrera implacable, 10 empresas multinacionales bajo su mando, y ni un solo mensaje de texto real en su teléfono. La pantalla se iluminó brevemente, pero no era un amigo ni un familiar. Era una notificación automática de su banco. Felicidades, cliente preferencial. Su límite de crédito ha sido aumentado. Damián soltó una risa seca, carente de humor, que rebotó en el cuero gris del asiento trasero. El sarcasmo de la vida era brutal. El día en que supuestamente debía celebrar su existencia, el universo le recordaba que su valor se medía en cifras, no en afectos. «¿Llegamos, señor Velasco?», preguntó el chofer, rompiendo el hilo de pensamientos oscuros. «Sí, Roberto. Espérame aquí». «No tardaré», respondió Damián, ajustándose el nudo de su corbata de seda. Bajó del auto frente a El Zafiro, el restaurante más exclusivo de la ciudad, un templo gastronómico donde las reservas se hacían con 6 meses de antelación y donde la élite venía no a comer, sino a ser vista. El edificio era imponente, con grandes ventanales de cristal que permitían que la luz del sol inundara el interior, creando un ambiente etéreo, casi celestial. Damián necesitaba ese ruido, esa luz, esa falsa sensación de compañía. No quería pasar su cumpleaños 40 encerrado en su mansión vacía, escuchando el eco de sus propios pasos. Caminó hacia la entrada con la seguridad que le otorgaba su posición. Su traje gris, cortado a medida por un sastre italiano, se ajustaba perfectamente a su cuerpo atlético, proyectando una imagen de poder y control. Pero por dentro, Damián se sentía como un niño perdido buscando un lugar donde sentarse en el recreo. Al llegar al atril de recepción, el maître, un hombre delgado con una nariz aguileña y una expresión de permanente desdén, ni siquiera levantó la vista de su libro de reservas encuadernado en cuero. «Mesa para 1. Velasco», dijo Damián, con voz firme. El maître alzó la vista lentamente, escaneando a Damián de pies a cabeza. A pesar de reconocer la calidad de la ropa y el reloj, sus ojos brillaron con esa malicia burocrática de quien disfruta ejerciendo un pequeño poder. «Señor Velasco», dijo el hombre, arrastrando las vocales, «no veo ninguna reserva a su nombre. Y como sabrá, El Zafiro no admite comensales sin cita previa. Estamos...». Hizo una pausa teatral, mirando el salón medio lleno, completamente ocupados. Damián sintió cómo la sangre le subía al rostro. No era ira, era humillación. Podía comprar el edificio entero si quisiera, podía arruinar al dueño con una llamada, pero en ese momento, en ese preciso instante emocional, no era un magnate, era un hombre solo al que le negaban un plato de comida en su cumpleaños. «Es mi cumpleaños», dijo Damián, odiándose al instante por sonar tan patético, casi suplicante. «Solo necesito una mesa pequeña. 1 hora». El maître sonrió con frialdad, una mueca ensayada que no llegaba a los ojos. «Feliz cumpleaños, señor. Pero las reglas son las reglas. Si permitimos excepciones, el ambiente exclusivo se perdería. Le sugiero que intente en el bistró de la esquina. Quizás allí tengan espacio para... urgencias de última hora». Damián apretó los puños dentro de los bolsillos del pantalón. La vergüenza le quemaba la nuca. Sintió las miradas de algunos comensales cercanos clavándose en su espalda. Ahí está el gran Damián Velasco. Debían estar pensando, tan rico y tan patético que lo echan de un restaurante. Giró sobre sus talones, dispuesto a marcharse, a encerrarse en su coche y olvidar que ese día existía. La soledad, pensó, era un animal paciente que siempre terminaba por devorarlo todo. Fue entonces, justo cuando su mano tocaba el pomo dorado de la puerta para salir, que algo detuvo su mundo. La luz,
Una luz natural brillante, casi divina, entraba por los ventanales del fondo, iluminando una mesa central con una intensidad cinematográfica. Y allí, en el centro de ese haz de luz, había una imagen que desafiaba toda lógica, una anomalía en la matriz perfecta de la alta sociedad. No era una modelo, ni una actriz, ni la esposa de un político. Era Rosario, su empleada doméstica, la mujer que limpiaba el polvo de sus trofeos y planchaba estas mismas camisas que él llevaba puestas. Estaba allí, sentada en una de las mejores mesas del restaurante más caro de la ciudad, y no vestía ropa de calle. Llevaba su uniforme de trabajo, el vestido negro clásico con el delantal blanco impecable y sus zapatos ortopédicos negros. Su vientre, abultado por un embarazo de 7 meses, rozaba el borde de la mesa con mantel de lino blanco. Damián parpadeó, seguro de estar alucinando por el estrés, pero la imagen persistía. Junto a ella, sentado en una silla alta que parecía un trono acolchado, estaba un niño pequeño, de unos 2 años, Carlitos, el hijo mayor de Rosario. El niño llevaba una camisita azul barata, de poliéster brillante, y sostenía un tenedor de plata maciza, como si fuera una espada mágica. El contraste era violento. En un mar de trajes de diseñador, joyas ostentosas y conversaciones sobre la bolsa de valores, Rosario parecía una paloma blanca en medio de una bandada de cuervos. Pero lo más impactante no era su presencia, sino su actitud. No estaba encogida, no estaba asustada, estaba radiante. Rosario levantó la vista en ese momento, como si hubiera sentido la mirada pesada de su patrón cruzar el salón. Sus ojos se encontraron. Damián esperó ver pánico en ella, el miedo de ser descubierta en un lugar que no le correspondía. Pero Rosario hizo algo que desarmó a Damián por completo. Sonrió. Una sonrisa genuina, cálida, maternal. Levantó la mano derecha y le hizo señas, agitándola con entusiasmo, ignorando el protocolo rígido del lugar. «Don Damián», pareció decir sus labios, aunque el sonido no llegó hasta él. El maître, al notar que Damián no se iba y que miraba hacia el centro del salón, frunció el ceño y dio un paso hacia él para echarlo físicamente. «Señor, le he pedido que se retire o tendré que llamar a seguridad». Damián ignoró al hombrecillo como se ignora a un insecto molesto. Su mente no podía procesar lo que veía. ¿Qué hacía su empleada embarazada en El Zafiro? ¿Cómo había entrado? Y más importante aún, ¿por qué le sonreía a él, el hombre que apenas le daba los buenos días por la mañana, con tanta familiaridad? Sin decir una palabra, Damián dio un paso hacia el interior del salón, cruzando la línea invisible que separaba la entrada del comedor. La soledad que sentía hace un segundo se transformó en una curiosidad magnética. Esa mesa bañada por el sol era el único punto de calor en un universo frío, y él, como una polilla atraída por la luz, no tuvo más remedio que ir hacia ella. El estruendo del silencio. El trayecto desde la entrada hasta la mesa de Rosario se sintió eterno, como caminar bajo el agua. A medida que Damián avanzaba entre las mesas, el murmullo de las conversaciones se apagaba, reemplazado por un silencio incómodo y denso. Las cabezas se giraban. Damián podía sentir el peso de los juicios ajenos en el aire, densos como el humo de cigarro. Los comensales no lo miraban a él con admiración como solían hacerlo. Miraban con horror hacia su destino. Miraban a Rosario. Damián captó fragmentos de susurros venenosos. «Es inaudito. ¿Cómo permitieron entrar al servicio? Mira el uniforme, qué falta de respeto. Seguro se coló por la cocina». Cada comentario era una pequeña aguja. Pero Rosario parecía inmune, protegida por una burbuja invisible de dignidad. Cuando Damián llegó finalmente a la mesa, se detuvo, mirando hacia abajo. Su sombra cayó sobre el mantel blanco, cubriendo parcialmente a Carlitos, quien dejó de jugar con el tenedor y miró hacia arriba con ojos enormes y oscuros, llenos de una inocencia que Damián había olvidado que existía. «Rosario», dijo Damián, su voz sonando más ronca de lo que pretendía. «¿Qué significa esto?» Rosario intentó levantarse, una maniobra complicada debido a su avanzado estado de gestación y al espacio reducido entre la mesa y la silla. Damián,
Por un instinto que no sabía que tenía, hizo un ademán para detenerla, pero ella ya estaba de pie, alisándose el delantal blanco sobre el vientre redondo. «Buenas tardes, don Damián», dijo ella con su tono suave y respetuoso habitual, el mismo que usaba cuando le preguntaba si quería café en la biblioteca. «Por favor, no se enoje. Sé que debe parecer extraño verme aquí». Damián miró a su alrededor. El contraste visual era doloroso. Él, con su traje de $3,000 y su postura rígida de empresario. Ella, con el uniforme de faena, el cabello recogido en un moño práctico y las manos enrojecidas por el trabajo de la mañana. Eran dos mundos colisionando en una sola mesa. «Extraño es una palabra suave, Rosario», respondió Damián, bajando la voz para que los curiosos de las mesas vecinas no escucharan. «¿Tienes idea de dónde estás? Un vaso de agua aquí cuesta más de lo que ganas en un día extra. ¿Qué haces con el niño aquí? ¿Y por qué llevas el uniforme?» La pregunta quedó flotando en el aire. Damián no quería ser cruel, pero la lógica de su mundo se estaba rompiendo. Estaba preocupado, sí, pero también avergonzado. Avergonzado de estar asociado públicamente con la pobreza que ella representaba en ese contexto de lujo obsceno. Era un pensamiento horrible, y Damián lo reconoció como tal, pero estaba allí, inculcado por años de elitismo. Rosario, sin embargo, no bajó la mirada. Mantuvo la barbilla en alto, con una serenidad que desconcertó a Damián. «No vine a trabajar, señor», dijo ella, y su voz tembló ligeramente, no por miedo, sino por la emoción del momento. «Vine a esperarlo». Damián frunció el ceño, confundido. «¿A esperarme? Rosario, hoy es mi día libre de la oficina, no te pedí nada. Deberías estar en la mansión descansando». «Sé que hoy es 14 de octubre», interrumpió ella suavemente. «Sé que es su cumpleaños, don Damián». El millonario se quedó helado. ¿Cómo lo sabía? Él nunca hablaba de su vida personal con el servicio. Su exesposa Victoria solía organizar fiestas de gala en el pasado, pero eran eventos de relaciones públicas, no celebraciones reales. Desde el divorcio, el 14 de octubre era solo una fecha más en el calendario fiscal. «Escuché su llamada ayer», continuó Rosario, bajando un poco la voz como si le confesara un secreto. «Lo escuché hablando con su abogado, diciendo que cancelara el viaje porque no tenía con quién ir. Y vi cómo la señora Victoria le envió los papeles del divorcio final justo esta semana». Damián sintió una punzada de irritación. No le gustaba que le tuvieran lástima. «Eso no es asunto tuyo, Rosario. Aprecio el gesto, pero este lugar no es para...». Se detuvo antes de decir, «gente como tú». Se mordió la lengua. «No debiste venir. Te vas a meter en problemas. El maître ya me estaba mirando mal solo por entrar. Imagínate cuando vea que estás ocupando una mesa de 4 personas tú sola». «No estoy sola», dijo Rosario y señaló la silla vacía frente a ella. «Lo estaba esperando a usted». En ese momento Carlitos, el pequeño de 2 años, decidió intervenir. Se puso de pie sobre la silla, tambaleándose peligrosamente, y estiró sus bracitos hacia el hombre alto y serio que tenía enfrente. En su mano pequeña y pegajosa sostenía un objeto, un cochecito de juguete, despintado y con una rueda faltante. «Teyo Dami», balbuceó el niño intentando pronunciar «tío Damián» o quizás «dueño Damián». Nadie lo sabía con certeza. El gesto fue tan puro, tan desprovisto de interés o cálculo, que rompió la primera capa de hielo alrededor del corazón de Damián. El niño le ofrecía su tesoro más preciado. No le pedía dinero, no le pedía trabajo. Le daba su juguete. Damián miró el cochecito de plástico barato y luego miró los ojos expectantes de Rosario. «Hice la reserva hace 4 meses, señor», explicó ella rápidamente, notando que la barrera de Damián empezaba a ceder. «Tuve que venir 3 veces en persona y suplicarle a un camarero joven que me anotara en el libro. Le dije que era para una ocasión de vida o muerte». «¿Vida o muerte?», repitió Damián, incrédulo. «Sí», dijo ella con firmeza, «porque nadie debería comer solo en su cumpleaños. Eso es como morir un poco por dentro, ¿no cree?». Damián sintió un nudo en la garganta. La verdad de esas palabras lo golpeó más fuerte que cualquier crisis financiera. Ella tenía razón. Él estaba muriendo por dentro, lentamente, sofocado por su propio éxito.
Pero el momento mágico fue interrumpido bruscamente. El maître apareció junto a la mesa como una sombra alargada. Ya no estaba solo. Traía a 2 camareros robustos con él. Su rostro estaba rojo de indignación contenida. «Señor Velasco», dijo el maître, ignorando completamente a Rosario y hablándole solo a Damián, como si ella fuera parte del mobiliario defectuoso. «Lamento profundamente esta situación. No sabíamos que esta persona lo estaba molestando. Procederemos a retirarla inmediatamente para que usted pueda disfrutar de su... bueno, si es que decide quedarse después de este espectáculo». El maître chasqueó los dedos y uno de los camareros avanzó hacia Rosario, extendiendo la mano para agarrarla del brazo. «Vamos, señora. Fuera. Ya ha causado suficiente alboroto con ese uniforme y ese niño ruidoso. Este no es un lugar para guarderías ni para el servicio doméstico». Rosario se encogió instintivamente, protegiendo su vientre con una mano y agarrando a Carlitos con la otra. El miedo brilló en sus ojos por primera vez. La humillación pública era inminente. Los comensales cercanos dejaron de susurrar y observaron con atención, esperando el desenlace morboso de la expulsión de la intrusa. Damián vio la mano del camarero acercarse al brazo de Rosario. Vio el miedo en los ojos de ella. Vio la confusión en la cara de Carlitos, y algo se rompió dentro de Damián. No fue la vergüenza, no fue el orgullo, fue la furia. Una furia fría, protectora y absoluta. La misma furia que usaba para destruir a la competencia en las salas de juntas, pero esta vez canalizada hacia la defensa de lo único real que había encontrado en ese día miserable. ¡Alto! La voz de Damián retumbó en el salón, silenciando incluso el tintineo de las copas de cristal. Tenía un tono de autoridad tan absoluto que el camarero se congeló con la mano en el aire, a centímetros del brazo de Rosario. Damián dio un paso adelante, interponiéndose físicamente entre el personal del restaurante y su empleada. Se irguió hasta su máxima estatura, sus ojos clavados en el maître, con una intensidad que prometía consecuencias devastadoras. «Si alguien toca a esta mujer», dijo Damián con una calma aterradora, bajando la voz para que solo ellos lo escucharan, pero con una dicción perfecta. «Juro por la tumba de mi madre que compraré este edificio mañana por la mañana, solo para tener el placer de despedirlos a todos ustedes personalmente, y luego demolerlo ladrillo por ladrillo». El maître palideció, su arrogancia evaporándose al instante ante la amenaza financiera real de un hombre como Velasco. «Señor Velasco, solo intentábamos mantener el código de etiqueta. Ella, el uniforme». «El código de etiqueta me importa un carajo», escupió Damián. «Ella no me está molestando. Ella es mi invitada de honor. De hecho, es la única persona en esta ciudad que merece sentarse en esta mesa hoy». Damián se giró hacia Rosario, suavizando su expresión en una fracción de segundo. Le ofreció su mano, ignorando las manchas de trabajo en las manos de ella. «Siéntate, Rosario. Por favor». Luego miró al maître, quien temblaba ligeramente. «Y tráiganos la carta. La mejor que tengan. Y una silla adecuada para el niño. Ahora». Damián jaló la silla frente a Rosario y se sentó. El sonido de las patas de la silla arrastrándose contra el suelo de mármol sonó como una declaración de guerra contra el esnobismo del lugar. Se acomodó el saco, miró a Rosario a los ojos y por primera vez en años sintió que estaba exactamente donde debía estar. «Gracias», le susurró ella con los ojos húmedos. «No», respondió Damián, tomando el cochecito de juguete que Carlitos había dejado en la mesa y colocándolo con cuidado junto a su copa de agua. «Gracias a ti. Ahora cuéntame, ¿cómo lograste que te dieran la mesa central?» «La mesa de los olvidados». La tensión en el aire tras el grito de Damián se disipó lentamente, como la niebla después de una tormenta, pero dejó tras de sí una atmósfera cargada de electricidad estática. El maître, humillado y pálido, se retiró con pasos rígidos hacia la cocina, murmurando instrucciones furiosas a los camareros a su paso. Damián se quedó allí, sentado en la silla de terciopelo azul, frente a la mujer que limpiaba sus inodoros y pulía sus suelos de mármol. Por un momento, nadie habló.
El único sonido era el golpeteo rítmico del cochecito de plástico de Carlitos contra el mantel de hilo egipcio. Toc, toc, toc. Un sonido proletario, barato, que desafiaba la acústica perfecta de aquel salón diseñado para susurros de conspiraciones millonarias. Damián observó a Rosario con una intensidad nueva, casi científica. La había visto 1000 veces, pero nunca la había mirado. Notó las finas líneas de cansancio alrededor de sus ojos oscuros, el ligero hinchazón en sus tobillos que asomaba bajo la mesa, y la forma en que sus manos, ásperas y con las uñas cortas y limpias, acariciaban inconscientemente su vientre abultado. Llevaba el uniforme de servicio, sí, ese vestido negro y blanco que la hacía invisible en su mansión. Pero aquí, bajo la luz implacable del sol de mediodía, ese uniforme parecía una armadura de batalla. Estaba limpio, planchado con esmero, digno. Me preguntaba cómo conseguiste la mesa, Rosario, dijo Damián, rompiendo el silencio. Su voz ya no tenía el tono imperativo del jefe, sino la curiosidad genuina de un hombre que acaba de descubrir un pasadizo secreto en su propia casa. Rosario bajó la mirada, sus mejillas tiñéndose de un rojo suave. No fue fácil, don Damián. Cuando llamé la primera vez se rieron de mí. Dijeron que no había lugar hasta el año que viene. Pero yo sé... Hizo una pausa, buscando las palabras correctas. Sé cómo funcionan estas cosas. Usted siempre dice que la persistencia es la clave del éxito cuando habla por teléfono en su despacho. Yo lo escucho mientras limpio. Damián arqueó una ceja, sorprendido. Ella escuchaba sus negociaciones. Así que aplicaste mis tácticas empresariales para conseguir una reserva. Algo así, sonrió ella tímidamente. Vine en persona hace 2 meses, en mi día libre. Esperé en la puerta de servicio hasta que salió el gerente de turno. Le dije que mi patrón, el gran Damián Velasco, tendría un antojo muy específico el día de su cumpleaños y que si no le conseguía una mesa, él se pondría muy triste. Damián sintió una mezcla de asombro y vergüenza ajena. ¿Usaste mi nombre? Tuve que hacerlo, señor. Nadie le da una mesa a una empleada doméstica embarazada, por mucho que suplique. Pero al señor Velasco nadie le dice que no. Rosario levantó la vista y sus ojos brillaron con una honestidad desarmante. Lo siento si me tomé esa libertad, pero sabía que la señora Victoria no vendría. Lo supe desde que encontré la invitación de la gala benéfica en la basura de su despacho hace 3 semanas, sin abrir. El millonario se recostó en la silla, sintiendo un peso en el pecho. Él pensaba que su soledad era un secreto bien guardado, protegido por muros de arrogancia y éxito financiero. Pero esta mujer, esta presencia silenciosa que flotaba por su casa como un fantasma servicial, había leído todas las señales. Ella sabía más de su dolor que sus propios socios. «No debiste molestarte, Rosario», murmuró Damián, desviando la mirada hacia el jardín exterior, donde los aspersores regaban el césped perfecto. «Este lugar no es para niños, ni para gente buena como tú. Es un nido de víboras con trajes caros». «Es su cumpleaños», insistió ella, con una firmeza que contrastaba con su voz dulce. «Y en mi pueblo, en Oaxaca, dicen que si pasas tu cumpleaños solo, tu alma se enfría un poco y tardas 7 años en volver a calentarla. Yo no quería que su alma se enfriara, don Damián. Usted tiene mucho frío ya». La frase golpeó a Damián como un mazo. «Usted tiene mucho frío ya». Era la descripción más precisa de su vida que jamás había escuchado. Ni sus psicoanalistas, que cobraban $500 la hora, habían sido tan certeros. En ese instante Carlitos, aburrido del cochecito, decidió que quería participar en la conversación. Se estiró sobre la mesa y agarró el salero de plata maciza. «¡Mío!», exclamó el niño con alegría, sacudiendo el salero peligrosamente. Rosario se apresuró a quitárselo con suavidad, pero con firmeza. «No, mi amor, eso no es juguete». Miró a Damián con pánico. «Lo siento, señor, es inquieto. No tiene con quién quedarse y la guardería del barrio cerró por fumigación hoy. No tuve opción». Damián miró al niño. Carlitos tenía la cara manchada con un poco de chocolate, probablemente de algún dulce barato que Rosario le había dado para mantenerlo tranquilo antes de entrar.
En otro momento, Damián habría sentido repulsión por la falta de higiene, por el desorden. Pero ahora, al ver los ojos grandes y curiosos del niño, sintió algo diferente, una extraña fascinación. «Déjalo», dijo Damián, sorprendiéndose a sí mismo. «Es solo un salero. Si lo rompe, lo pago. Tengo suficiente dinero para comprar una fábrica de saleros». Rosario sonrió, relajándose un poco. «Usted siempre habla de comprar cosas, don Damián. Es lo único que sé hacer bien, Rosario. Comprar cosas y alejar a la gente». Damián se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en la mesa, rompiendo el protocolo de etiqueta. «Dime la verdad. ¿Por qué viniste con el uniforme? Podrías haberte puesto algo diferente. No por mí, sino por ellos». Hizo un gesto vago hacia los otros comensales, que seguían lanzando miradas furtivas. «Te están devorando con los ojos». Rosario suspiró y se alisó el delantal sobre el vientre una vez más. «Salí de la casa de los señores Monterroso a las 11. Limpio allí los martes y jueves por la mañana para completar el sueldo. Si pasaba a mi casa a cambiarme, no llegaba a tiempo para su reserva de las 12:30. Y perder la reserva significaba que usted comería solo». Se encogió de hombros, como si fuera la lógica más simple del mundo. «Preferí aguantar las miradas de esta gente rica que dejarlo a usted solo en su mesa. El uniforme no me da vergüenza, señor. Es trabajo honesto. Vergüenza es robar, o engañar, o dejar a un hijo tirado. Esto...» Tocó la tela de su vestido. «Esto es lo que le da de comer a Carlitos y al que viene en camino». Damián sintió que el aire le faltaba. Ella había sacrificado su dignidad pública, se había expuesto al ridículo y al desprecio de la clase alta, solo para asegurarse de llegar a tiempo. No por dinero extra, no por un ascenso, por empatía. «Eres increíble, Rosario», susurró Damián. «No, señor. Solo soy agradecida. Usted me dio trabajo cuando nadie quería contratar a una embarazada. Eso no se olvida». El momento de conexión fue tan profundo que Damián olvidó dónde estaba. Olvidó los negocios, las acciones, el divorcio. Por primera vez en años, estaba presente en el momento. Pero el mundo exterior, cruel y superficial, estaba a punto de atacar de nuevo. La carta de los precios invisibles. El regreso del maître a la mesa fue una clase magistral de agresión pasiva. Se acercó con la nariz tan alta que parecía estar oliendo algo desagradable en el techo. En sus manos traía las cartas del menú. Pesadas carpetas forradas en cuero italiano con letras doradas grabadas. Con un movimiento fluido y exageradamente cortés, depositó una carta frente a Damián. «Para el caballero, nuestra selección de temporada». Luego, se giró hacia Rosario. Su sonrisa desapareció, reemplazada por una mueca de desdén apenas disimulada. Dejó caer una carta diferente frente a ella, una más delgada, de papel plastificado simple, usualmente reservada para el menú infantil o el bar rápido. «Y para la acompañante, quizás encuentre algo rápido aquí. Le sugiero que mire los sándwiches, son más accesibles para su paladar». Damián notó el insulto al instante. Sus manos se cerraron en puños bajo la mesa. El maître no solo estaba siendo grosero, estaba asumiendo que Rosario no sabía comer, que no merecía ver la carta completa. «Espera», dijo Damián, deteniendo al maître antes de que pudiera huir. «¿Por qué le has dado el menú de la cafetería? Tráele la carta completa, la misma que tengo yo». El maître suspiró, un sonido exasperante. «Señor Velasco, la carta completa contiene platos de alta complejidad gastronómica. Trufas blancas, caviar de beluga, cortes wagyu. Pensamos que la señora preferiría algo más familiar. Además, los tiempos de preparación son largos, y veo que ella tiene prisa. O al menos eso sugiere su atuendo. Trae la maldita carta», dijo Damián separando cada palabra como si estuviera cortando hielo con un picahielo. El maître hizo una reverencia burlona, sacó otra carta de cuero de debajo del brazo, que claramente tenía preparada, y la puso frente a Rosario con un golpe seco. «Como desee, señor. Volveré en 2 minutos para la comanda. Le sugiero el Dom Perignon Vintage para maridar, aunque dudo que tengamos copas de plástico para el niño». Con esa última estocada venenosa, el hombre se retiró.
Rosario abrió la pesada carpeta de cuero con manos temblorosas. Sus ojos recorrieron las páginas color crema, llenas de nombres franceses e italianos que probablemente no entendía del todo. Pero lo que Damián vio en su rostro no fue confusión lingüística, fue terror. Damián conocía esa mirada. Era la mirada de alguien que está calculando mentalmente cuántas horas de fregado de suelos costaba cada línea de texto. Él miró su propio menú. Risotto de trufa negra, 180 USD. Filet mignon con salsa de Oporto, 250 USD. Agua mineral de manantial volcánico, 45 USD. Los precios eran obscenos. Para Damián eran números irrelevantes, cifras abstractas que se debitaban de cuentas infinitas. Pero para Rosario, Damián hizo un cálculo rápido. El plato más barato costaba lo que ella ganaba en una semana entera de trabajo duro. «Rosario», dijo Damián suavemente, «pide lo que quieras. Yo invito. Por favor, no mires los precios». Rosario levantó la vista, y sus ojos estaban llenos de lágrimas contenidas. Negó con la cabeza lentamente. «No, don Damián, usted no entiende. Yo invité. Yo le dije que era mi regalo». «Rosario, por favor, esto es ridículo. Yo tengo más dinero del que puedo gastar en 10 vidas. Tú necesitas tus ahorros para el bebé. Déjame pagar». «No». La voz de Rosario se alzó un poco, llena de un orgullo herido y feroz. «Si usted paga, entonces yo soy solo la criada que vino a pedir limosna. Si usted paga, esto no es un regalo, es caridad. Y yo no vine a pedir caridad. Vine a darle un regalo a mi jefe, a mi amigo, si me permite decirlo». Ella respiró hondo, poniendo una mano sobre su pecho. «Tengo el dinero. Ahorré 4 meses. Guardé cada propina, cada extra. Vendí unas cadenitas de oro que me dejó mi abuela. Tengo $300 aquí, en mi bolsa. Es todo lo que tengo, pero es para esto. Por favor, no me quite la dignidad de invitarlo». Damián se quedó paralizado. $300. Todo su capital. Había vendido las joyas de su abuela, todo para comprarle un almuerzo a un hombre que ni siquiera sabía el nombre de sus hijos hasta hoy. La magnitud del sacrificio lo aplastó. Se sintió pequeño, microscópico, indigno de tal devoción. «Rosario». Damián no sabía qué decir. Su garganta estaba cerrada. En ese momento, el maître regresó, libreta en mano con una sonrisa de tiburón. «¿Ya se decidieron? ¿O necesitan más tiempo para calcular?» Rosario se enderezó. Cerró la carta sin mirar. «Para el señor Velasco. El filet mignon. Término medio, como le gusta. Y una copa del vino tinto que él prefiera». El maître anotó, levantando una ceja. «Excelente elección. Y para usted, señora, la sopa del día. Es lo más económico». Damián vio cómo Rosario tragaba saliva. Sabía que si ella pedía algo para sí misma, la cuenta superaría los $300 que tenía. El vino y el filete de Damián ya rozaban ese límite. «Para mí», empezó Rosario, y su voz flaqueó un segundo antes de recuperar la fuerza. «Para mí, solo un vaso de agua, por favor. No tengo mucha hambre. El embarazo me da náuseas, sí, como pesado». Era una mentira piadosa, una mentira dolorosa. Damián sabía que ella debía tener hambre. Trabajaba físicamente todo el día. Estaba embarazada, necesitaba nutrientes, pero estaba renunciando a comer para que él pudiera tener su filete de cumpleaños. El maître soltó una risita cruel. «Agua, por supuesto. ¿Del grifo o embotellada?» «La embotellada cuesta $45, le aviso, por si su presupuesto es limitado». «Del grifo está bien», dijo Rosario bajando la cabeza, derrotada por la vergüenza de tener que pedir agua del grifo en el Zafiro. Damián sintió que la sangre le hervía en las venas, más caliente que nunca. Miró al maître, luego miró a Rosario, humillada pero digna, y luego a Carlitos, que lo miraba con ojos expectantes. Suficiente. Damián cerró su menú de golpe. El sonido fue como un disparo en el restaurante silencioso. «Cambio de planes», dijo Damián, su voz resonando con un poder metálico. El maître se detuvo, el bolígrafo en el aire. «Señor». «No quiero el filet mignon», dijo Damián, mirando fijamente a Rosario a los ojos. «Y ella no va a beber agua del grifo». «Pero señor, el filet es nuestra especialidad». «Tráiganos 2 hamburguesas.
ordenó Damián. El maître parpadeó, confundido, como si Damián le hubiera pedido un unicornio asado. Disculpe, hamburguesas. Señor, esto es El Zafiro. No servimos comida rápida. Vi en la carta infantil que tienen mini hamburguesas de wagyu para niños, dijo Damián, señalando el menú de Carlitos. Quiero 2 de esas, grandes, con papas fritas, muchas papas fritas, y 3 refrescos de cola, con hielo. Señor Velasco, eso es muy poco ortodoxo. El chef se sentirá insultado. Si no me traes 2 hamburguesas y papas fritas en 15 minutos, dijo Damián, inclinándose hacia adelante con una sonrisa depredadora. Voy a comprar este restaurante y lo voy a convertir en un comedor comunitario gratuito para mañana al mediodía. ¿Me has entendido? El maître tragó saliva ruidosamente. La amenaza era real. Todo el mundo sabía que Velasco estaba lo suficientemente loco y era lo suficientemente rico para hacerlo. Inmediatamente, señor. Hamburguesas. Enseguida. El maître se fue corriendo, literalmente corriendo, perdiendo toda su compostura. Damián se volvió hacia Rosario. Ella lo miraba con los ojos muy abiertos, confundida. Pero, don Damián, yo quería invitarle a lo mejor, a lo más caro. Tengo el dinero para el filete. Damián extendió su mano sobre la mesa y, rompiendo la última barrera entre patrón y empleada, tomó la mano de Rosario. Su piel era suave y cálida. Rosario, lo mejor no es lo más caro. Lo mejor es lo que se comparte. Y honestamente, Damián sonrió, y por primera vez en años, la sonrisa le llegó a los ojos, arrugando las esquinas. Odio el caviar. Siempre me ha gustado más la hamburguesa con papas. Me recuerda a cuando era niño y mi padre me llevaba al parque. Rosario lo miró unos segundos, procesando el gesto. Entendió lo que él estaba haciendo. Estaba bajando el nivel del juego para que ella pudiera ganar. Estaba protegiendo su orgullo y sus ahorros sin hacerla sentir menos. Una lágrima solitaria rodó por la mejilla de Rosario. Gracias, Damián, dijo ella, omitiendo el don por primera vez. No, respondió él apretando suavemente su mano. Gracias a ti. Ahora cuéntame sobre ese bebé. ¿Es niño o niña? Porque si va a tener mi carácter, vamos a necesitar mucha paciencia. Mientras esperaban la comida, Damián sintió cómo las miradas de desaprobación de los demás comensales se intensificaban. Podía sentir el juicio clavándose en su nuca, pero curiosamente ya no le importaba. Miró a Carlitos, que ahora jugaba con una cuchara, y a Rosario, que sonreía entre lágrimas. Ese pequeño círculo de calor humano en medio del frío lujo era lo único real que tenía, y estaba dispuesto a defenderlo con dientes y uñas. La guerra contra el mundo había comenzado y Damián Velasco acababa de elegir su bando. El banquete de los desposeídos. El regreso de los camareros fue una procesión surrealista que pareció detener el tiempo en el salón principal de El Zafiro. 3 hombres vestidos con chalecos de seda y guantes blancos inmaculados avanzaban hacia la mesa central, cargando bandejas de plata cubiertas con domos pulidos que reflejaban la luz de las lámparas de araña como espejos distorsionados. El silencio en el restaurante era tan denso que se podía escuchar el roce de las suelas de cuero contra el mármol. El maître, con una expresión de dolor físico, como si estuviera tragando vidrio molido, depositó la primera bandeja frente a Damián y levantó el domo con una floritura sarcástica. Su selección, Monsieur Velasco. Debajo de la cúpula plateada reposaba una hamburguesa masiva, jugosa, con el queso cheddar derretido cayendo por los costados en cascadas doradas, acompañada de una montaña obscena de papas fritas rústicas. El olor a carne a la parrilla, grasa y sal, invadió el aire, luchando contra los aromas delicados de trufa y espuma de mar que dominaban el recinto. Era un olor primitivo, reconfortante, real. Para los comensales de las mesas vecinas, aquello era una herejía gastronómica. Una mujer de la mesa 3, cargada de perlas, se llevó un pañuelo a la nariz como si hubiera olido azufre. Pero para Damián, ese aroma fue como una máquina del tiempo. Lo transportó instantáneamente a los domingos de su infancia, antes de los internados suizos, antes de las fusiones corporativas, antes de que su corazón se blindara.
Gracias, dijo Damián, ignorando la mueca del maître. Cuando destaparon el plato de Rosario, la reacción de ella fue desgarradora. Sus ojos se abrieron desmesuradamente y sus manos temblaron al tomar el tenedor. Damián la observó con detenimiento clínico. No era solo sorpresa, era hambre. Un hambre vieja, acumulada, disfrazada de dieta o falta de apetito. Vio cómo su garganta se movía al tragar saliva. «Come, Rosario», dijo Damián con suavidad, sirviendo un puñado de papas en el plato de Carlitos, quien aplaudió emocionado ante el festín. «No esperes por mí. Está caliente». Rosario tomó la hamburguesa con las 2 manos, olvidando los cubiertos de plata que el protocolo exigía. Dio el primer bocado con una delicadeza que contradecía su necesidad, cerrando los ojos mientras masticaba. Una lágrima solitaria, traicionera, escapó de su párpado cerrado y recorrió su mejilla hasta perderse en la comisura de sus labios. Damián sintió un golpe en el estómago que nada tenía que ver con el apetito. Dejó su propia hamburguesa en el plato. «No has comido bien en días, ¿verdad?», preguntó él. No fue una acusación sino una constatación dolorosa. Rosario abrió los ojos, avergonzada, y se limpió rápidamente la boca con la servilleta de lino. «No es eso, señor. Es que el embarazo me da mucha hambre, pero trato de controlarme. No me mientas, Rosario. No a mí. No hoy». Damián inclinó la cabeza, buscando su mirada. «Dijiste que ahorraste 4 meses para esto, que vendiste las cadenas de tu abuela». Su voz bajó hasta convertirse en un susurro ronco. «¿Qué más dejaste de pagar para invitarme a este lugar?». Rosario bajó la hamburguesa al plato. Sus dedos jugaban nerviosamente con el borde del mantel. El silencio entre ellos se llenó con el sonido feliz de Carlitos masticando una papa frita. «El alquiler de este mes», confesó ella finalmente, en un hilo de voz. «Y las vitaminas prenatales de las últimas 2 semanas». Damián cerró los ojos, sintiendo una oleada de náuseas. Él, que gastaba miles de dólares en botellas de vino que a veces ni siquiera abría, tenía frente a sí a una mujer que había puesto en riesgo su salud y su techo solo para que él no pasara su cumpleaños solo. La disparidad era tan grotesca, tan injusta, que le daban ganas de gritar, de volcar la mesa, de romper algo. «¿Por qué?», preguntó Damián con la voz quebrada. «¿Por qué harías una estupidez así? Podrías haber perdido tu casa. Podrías haber enfermado. Yo soy tu jefe, Rosario. Un hombre rico que ni siquiera te pregunta cómo estás por las mañanas. ¿Por qué sacrificarte así por alguien como yo?». Rosario levantó la vista. Su rostro, iluminado por el sol que entraba por el ventanal, tenía una dignidad que ninguna joya podría comprar. «Porque usted me salvó primero, don Damián, aunque no se acuerde». Damián frunció el ceño. «¿Yo? ¿De qué hablas?». «Hace 6 meses», comenzó a relatar Rosario, mientras acariciaba el cabello de Carlitos. «Cuando el padre de este bebé se fue, cuando me dejó en la calle lloviendo, con Carlitos en brazos y las maletas tiradas, yo fui a la mansión. No era mi día de trabajo. Estaba desesperada. El guardia de seguridad no me quería dejar entrar. Iba a llamar a la policía». Damián recordaba vagamente el incidente. Un alboroto en la puerta. Él estaba en una conferencia telefónica con Tokio. «Recuerdo el ruido. Pensé que eran periodistas. Usted salió por el balcón», continuó ella. «Hacía frío. Usted gritó: ¿Quién hace ese escándalo?». El guardia le dijo que era la chica de la limpieza que venía a molestar fuera de horario. Usted me miró. Yo estaba empapada, llorando. Y usted no llamó a la policía. Usted dijo: «Ábrele la puerta, que entre a la cocina y que le den sopa caliente. Y si vuelve a llover, que no se vaya hasta que pare». Rosario sonrió con tristeza. «Esa noche usted no bajó a verme. Nunca supo que me quedé a dormir en el cuarto de servicio porque no tenía a dónde ir». Esa orden suya, esa simple frase de «que le den sopa», evitó que mi hijo y yo durmiéramos bajo un puente. Usted no lo vio como un gran gesto, señor. Para usted fue solo resolver un problema de ruido. Pero para mí fue la diferencia entre la vida y la muerte. Damián se quedó estupefacto. No recordaba los detalles. Para él,
Había sido una decisión logística trivial, pero para ella había sido un milagro. No tenía idea, murmuró. Por eso estoy aquí, dijo Rosario con firmeza. Porque el dinero va y viene, don Damián. Usted tiene mucho, yo tengo poco. Pero la humanidad, eso es lo que cuenta. Y yo vi su humanidad esa noche, aunque usted la esconda bajo esos trajes caros y esa cara de enojado. Yo vi que usted tiene un corazón, aunque le dé miedo usarlo. Y pensé, si él me salvó del frío esa noche, yo tengo que salvarlo del frío de la soledad en su cumpleaños. Damián sintió que sus ojos ardían. Hacía años que no lloraba. Se consideraba incapaz de hacerlo, pero las palabras de esa mujer simple y poderosa estaban agrietando la presa. Tomó su hamburguesa con una mano que temblaba ligeramente y le dio un mordisco grande, sin hambre, solo para tener algo que hacer, para no desmoronarse allí mismo frente a todos. Comieron en silencio durante unos minutos, un silencio que ya no era incómodo, sino sagrado. Damián miró a su alrededor. Los millonarios de las otras mesas seguían con sus vidas vacías, preocupados por las apariencias. Él estaba comiendo una hamburguesa con las manos, manchándose los dedos de grasa, junto a una mujer que había dado todo lo que tenía por él. Y por primera vez en 40 años, el sabor de la comida era real. Sabía a verdad, sabía a gratitud. «Está deliciosa», dijo Damián con la boca llena, rompiendo otra regla de etiqueta. Rosario rió, una risa cristalina que hizo que Carlitos también se riera y golpeara la mesa con una papa frita. «Sí, señor, está muy buena». Pero Damián sabía que esto no podía quedar así. La revelación de que ella debía el alquiler y no tomaba sus medicinas no era algo que pudiera simplemente agradecer. Era un problema que él tenía que resolver, no con dinero frío arrojado a la cara, sino con cuidado. «Rosario», dijo él limpiándose las manos, «cuando salgamos de aquí, vamos a ir a una farmacia, y luego vamos a pasar por el banco». «No, señor, por favor», empezó ella a protestar. «Calla», la interrumpió él, pero con una sonrisa. «No es caridad, es una inversión. Si mi empleada se desmaya por falta de vitaminas, ¿quién va a limpiar mis libros raros? Es puro egoísmo empresarial». Le guiñó un ojo, y Rosario se sonrojó, entendiendo que él estaba tratando de proteger su dignidad. El twist no era solo que ella había gastado sus ahorros. El verdadero giro era que Damián descubrió que su inmensa fortuna no había comprado ni una fracción de la lealtad y el amor que la pobreza de Rosario le estaba regalando. Él era el pobre en esa mesa, y ella era la millonaria. Lazos de sangre y cicatrices. La segunda mitad del almuerzo transcurrió con una atmósfera diferente. La tensión inicial se había transformado en una complicidad blindada. Damián, relajado por primera vez, se había quitado el saco del traje y lo había colgado en el respaldo de la silla, quedando en camisa blanca con las mangas arremangadas, dejando ver un reloj que valía más que el restaurante entero, pero que ahora parecía un accesorio irrelevante. Carlitos, habiendo terminado sus papas, había decidido que Damián era su nuevo mejor amigo. El niño estiraba sus manos manchadas de ketchup hacia él, balbuceando historias incomprensibles. Damián, sorprendiendo a todos y a sí mismo, escuchaba con atención, asintiendo solemnemente a cada balbuceo del niño. «Tiene tus ojos», dijo Damián de repente, observando al niño, «pero tiene una barbilla muy marcada. ¿Se parece al padre?». La pregunta cayó sobre la mesa como una piedra en un estanque tranquilo. La sonrisa de Rosario se desvaneció instantáneamente, reemplazada por una sombra de dolor antiguo y profundo. Dejó su hamburguesa a medio terminar y miró hacia el jardín, donde el sol empezaba a cambiar de ángulo, alargando las sombras de los árboles. «Sí», respondió ella en voz baja. «Se parece a él. Desgraciadamente». Damián notó el cambio de tono. Su instinto protector se encendió de nuevo. «¿Qué pasó, Rosario? Antes dijiste que se fue cuando estabas embarazada de este». Señaló el vientre de ella. «Pero, ¿y Carlitos? ¿No le importa su hijo?». Rosario soltó una risa amarga, carente de alegría. «A él no le importa nada que no sea él mismo, don Damián».
Era un hombre encantador al principio. Trabajaba como chofer en la casa de al lado. Me prometió el cielo y las estrellas. Me dijo que íbamos a poner un negocio, que compraríamos una casita. Yo le creí. Fui tonta. Enamorarse no es ser tonta, Rosario, corrigió Damián, pensando en su propio matrimonio fallido con Victoria. Una unión que había parecido perfecta en papel, pero que estaba vacía de contenido. Lo es cuando ignoras las señales, siguió ella. Cuando quedé embarazada de Carlitos, se puso feliz, o eso creí. Pero cuando quedé embarazada de nuevo, hace 7 meses, todo cambió. Dijo que yo era una fábrica de problemas, que un hijo era un error, pero 2 eran una condena. Dijo que él no iba a desperdiciar su vida cambiando pañales y gastando su sueldo en leche. Damián apretó la mandíbula con tanta fuerza que le dolió. La crueldad de esas palabras le resultaba insoportable. Él, que daría toda su fortuna por tener a alguien a quien cuidar, escuchaba cómo otro hombre había desechado ese regalo como si fuera basura. El día que se fue, continuó Rosario con la voz temblorosa pero firme, como si necesitara sacar ese veneno de su sistema. Me robó los ahorros que teníamos para el parto. Me dijo, tú eres fuerte, ya verás qué haces. Las mujeres como tú están acostumbradas a sufrir. Y se subió a un autobús hacia el norte. No he sabido nada de él desde entonces. Ni una llamada, ni un mensaje para saber si su hijo come. Damián sintió una furia volcánica ascender por su pecho. No era la ira fría de los negocios. Era una rabia caliente, visceral. Imaginó al hombre, un cobarde sin rostro, y deseó tenerlo enfrente solo 5 minutos. Es un imbécil, dijo Damián con voz grave. Un cobarde y un imbécil. No sabe lo que perdió. Perdió una familia, dijo Rosario secándose una lágrima rebelde. Eso es lo que más me duele. No por mí, sino por Carlitos. Él pregunta por su papá. Ve a otros niños en el parque con sus padres y me pregunta, «Papá», y yo no sé qué decirle. ¿Cómo le explicas a un niño de 2 años que su padre prefirió su libertad a su amor? Damián miró a Carlitos, que ahora estaba intentando dibujar con una papa frita sobre el mantel. El niño era inocencia pura, una pizarra en blanco que no merecía ser manchada por el abandono. No le expliques nada todavía, dijo Damián tomando una decisión impulsiva. Dile que los padres no siempre son los que dan la sangre. Dile que a veces la familia aparece donde menos lo esperas. Rosario lo miró, confundida por la intensidad de su tono. Usted habla con mucha tristeza, don Damián. ¿Acaso usted tiene hijos? Damián soltó un suspiro largo, recostándose en la silla. Miró el techo alto del restaurante, buscando respuestas en los frescos pintados. No, y ese es mi mayor fracaso. Confesar esto en voz alta era algo que nunca había hecho. Victoria, mi exesposa, ella no quería arruinar su cuerpo. Siempre decía, el año que viene, Damián, cuando la empresa esté más estable, cuando terminemos la casa de verano. Siempre había una excusa, y yo dejé que pasara el tiempo, prioricé el trabajo. Pensé que tenía todo el tiempo del mundo. Bajó la vista hacia Rosario, mostrándose vulnerable por primera vez. Ahora tengo 40 años. Tengo 10 empresas, 5 casas, 2 yates y un jet privado. Pero cuando llego a mi casa, el único que me saluda es el sistema de alarma automatizado. Nadie corre a mis brazos. Nadie me hace dibujos con papas fritas. Soy el hombre más rico del cementerio, Rosario. Eso es lo que soy. La conexión entre ambos se solidificó en ese momento. Eran 2 caras de la misma moneda de soledad. Ella tenía el amor, pero le faltaban los recursos. Él tenía los recursos, pero le faltaba el amor. El destino, o Dios, o la casualidad, los había puesto en esa mesa para equilibrar la balanza. Usted no está solo, don Damián, dijo Rosario suavemente. Usted tiene gente que lo aprecia. Yo lo aprecio. Y Carlitos, mire a Carlitos. El niño, al escuchar su nombre, levantó la cabeza y sonrió, mostrando sus dientes de leche. Agarró su cochecito de plástico y, con un movimiento torpe pero decidido, lo empujó a través de la mesa hasta que chocó con la mano de Damián. «Brum, brum», gritó el niño. Damián miró el juguete barato contra su mano bien cuidada.
En ese instante, la armadura de hielo se derritió por completo. Una sonrisa genuina, amplia y luminosa, transformó su rostro severo en el de un hombre mucho más joven. «Brum, brum, campeón», respondió Damián, haciendo rodar el cochecito de vuelta. Rosario observó la escena con el corazón en la garganta. Ver al magnate intocable jugando con su hijo en medio del restaurante más elegante de la ciudad era una imagen que nunca olvidaría. «Rosario», dijo Damián, sin dejar de jugar con el niño, «quiero pedirte algo, y no es una orden de jefe, es un favor de amigo». «Lo que sea, señor». «Deja de preocuparte por el futuro». Damián levantó la vista y sus ojos brillaban con una determinación feroz. «Ese hombre, el padre biológico, si alguna vez vuelve, tendrá que pasar por encima de mí. Y te aseguro que tengo los mejores abogados y los guardias más grandes de la ciudad. Nadie va a volver a hacerles daño, ni a ti, ni a Carlitos, ni al bebé que viene». «Señor, no puedo pedirle eso». «No lo estás pidiendo. Yo lo estoy ofreciendo». Damián se inclinó hacia adelante. «Me has dado el mejor regalo de cumpleaños de mi vida. Me has recordado que soy humano. Lo menos que puedo hacer es asegurarme de que mi familia extendida esté segura». La palabra familia quedó flotando en el aire, cargada de promesas y significados nuevos. Rosario sintió un escalofrío. No sabía si creerle del todo, pues la vida le había enseñado a desconfiar de las promesas de los hombres. Pero había algo en la mirada de Damián que era diferente. No había lujuria, ni lástima condescendiente. Había respeto, y había una necesidad desesperada de pertenecer a algo real. Justo cuando la atmósfera de calidez parecía indestructible, la realidad física decidió intervenir. Rosario hizo una mueca repentina, soltando el vaso de agua que tenía en la mano. El vaso cayó sobre la mesa derramando el líquido sobre el mantel inmaculado, pero ella no pareció notarlo. Se llevó ambas manos al vientre bajo, doblándose sobre sí misma con un gemido ahogado. «Rosario». Damián se puso de pie de un salto, tirando su silla hacia atrás con un estruendo. «¿Qué pasa?» «No lo sé», gimió ella con la cara pálida y sudorosa. Me duele mucho. No es como las contracciones normales. Algo está mal, Damián, algo está muy mal». El pánico estalló en los ojos de Rosario. El clímax emocional de la conversación se había transformado en una crisis vital en cuestión de segundos. Y Damián Velasco, el hombre que controlaba imperios, se dio cuenta de que estaba a punto de enfrentar la única cosa que el dinero no podía sobornar: la fragilidad de la vida, la máscara rota. El sonido del vaso rompiéndose contra el suelo de mármol no fue lo que detuvo el corazón de Damián. Fue el silencio repentino y absoluto de Rosario. La mujer que había desafiado las normas sociales, que había vendido sus joyas para invitarlo a almorzar, ahora se aferraba al borde de la mesa con los nudillos blancos, incapaz de emitir sonido alguno, atrapada en una prisión de dolor físico agudo. «Rosario», gritó Damián, ignorando por completo el protocolo, los modales y las miradas. Saltó de su silla, derribándola en el proceso. El estruendo de madera cara golpeando el suelo resonó como un disparo en el restaurante. En 2 zancadas estuvo a su lado. Se arrodilló, arruinando los pantalones de su traje de $3,000 contra el suelo sucio de agua y cristales rotos, sin siquiera notarlo. «Rosario, mírame, mírame», le ordenó, tomándole el rostro entre sus manos. Su piel estaba fría, cubierta de una fina capa de sudor helado que había aparecido en cuestión de segundos. «¿Qué sientes?» «¿Es el bebé?» Rosario abrió los ojos con dificultad. Estaban desenfocados, llenos de un pánico primario. «No, no es tiempo», susurró con la voz quebrada por un gemido. Faltan 2 meses. No puede ser. Damián, duele mucho. Es como si algo se rompiera dentro». Carlitos, asustado por el cambio repentino de atmósfera y viendo a su madre doblarse de dolor, comenzó a llorar. Un llanto fuerte, agudo, desesperado. «Mamá, mamá». La escena era caótica. El cuadro perfecto de la alta sociedad se había manchado con la realidad cruda de la vida humana. Dolor, miedo, fluidos,
llanto, y la reacción del entorno fue inmediata y brutal. Desde las mesas cercanas no llegó ayuda. No hubo médicos levantando la mano, ni personas ofreciendo servilletas. Solo hubo un murmullo de desaprobación colectiva, un siseo de indignación. ¡Qué espectáculo tan desagradable! Deberían sacarla de aquí, va a enfermar a los demás. Es lo que pasa cuando dejas entrar a ese tipo de gente, traen sus problemas y su suciedad. Damián escuchó los comentarios. Entraron en sus oídos como ácido. Por primera vez en su vida, vio a sus pares, a la gente de su clase social, tal como eran realmente. Cadáveres adornados con joyas, vacíos de empatía, podridos por dentro. Sintió una náusea existencial que superaba cualquier miedo. Él había sido uno de ellos hasta hace una hora. Había pertenecido a ese club de hielo. ¡Ayuda!, bramó Damián, girando la cabeza hacia el personal del restaurante. «Llamen a una ambulancia, ahora». El maître apareció, pero no corría. Caminaba con pasos rápidos y molestos, haciendo gestos a los camareros para que formaran una barrera visual alrededor de la mesa, como si intentaran ocultar una mancha de vino en la alfombra, no a una mujer sufriendo. «Señor Velasco, por favor», susurró el maître, inclinándose hacia él con una expresión de dolor fingido. «Le ruego que baje la voz. Está alterando a los comensales. Tenemos al senador en la mesa 5 y esto es muy inconveniente». Damián sintió que el tiempo se detenía. Miró al hombrecillo a los ojos. «¿Inconveniente?», repitió Damián con una voz tan baja y peligrosa que el maître retrocedió un paso. «Una mujer embarazada está colapsando y a ti te preocupa el senador. Señor, entendemos la urgencia, pero sugerimos que la saquemos por la puerta de servicio, la de la cocina. Es más discreto. La ambulancia puede recogerla en el callejón trasero y así evitamos el espectáculo». Fue la gota que colmó el vaso. La última grieta en la armadura de Damián Velasco. Se puso de pie lentamente, emanando una energía oscura y violenta. «Nadie va a salir por la puerta de servicio», dijo Damián, y su voz retumbó en las paredes, silenciando incluso el llanto de Carlitos. «Ella entró por la puerta principal como una reina, y saldrá por la puerta principal. Y si tú o cualquiera de tus inútiles camareros intenta taparla o esconderla como si fuera basura, te juro que no quedará piedra sobre piedra de este lugar». Damián se volvió hacia Rosario. El miedo en los ojos de ella lo partió en dos. «Damián, tengo miedo», gimió ella, aferrándose a su manga. «Si nace ahora, no sobrevivirá. No tengo seguro. No tengo nada». Damián le tomó la mano con fuerza, transmitiéndole toda la seguridad que él mismo no sentía. «Me tienes a mí. Escúchame bien, Rosario. Me tienes a mí. Olvida el seguro, olvida el dinero. Yo soy tu seguro». Se inclinó hacia Carlitos, que lloraba con los brazos extendidos hacia su madre. Damián, con un movimiento que sorprendió a su propio cuerpo, levantó al niño con un brazo, acomodándolo en su cadera. El niño, sintiendo la firmeza del agarre, hundió la cara en el cuello de la camisa de Damián, manchándola de lágrimas y mocos. A Damián no le importó. Esa mancha era una medalla de honor. «Vamos a salir de aquí», dijo Damián. «Ahora». «No puedo caminar», lloró Rosario, intentando enderezarse y fallando, sus piernas temblando incontrolablemente. «No necesitas caminar», respondió él. Damián le entregó a Carlitos a uno de los camareros atónitos que miraban la escena. «Sostén al niño. Si lo dejas caer te mato, y sígueme». El camarero, aterrorizado, tomó al niño con torpeza. Damián se volvió hacia Rosario. Se inclinó. Pasó un brazo por debajo de sus rodillas y otro por su espalda, y con un gruñido de esfuerzo, la levantó en vilo. Rosario pesaba por el embarazo, pero la adrenalina de Damián convertía el peso en pluma. Ella se aferró a su cuello, enterrando la cara en su hombro, avergonzada y aterrorizada. «Perdón, Damián, perdón por arruinar tu cumpleaños», sollozó ella contra su cuello. Damián comenzó a caminar hacia la salida, cargando a su empleada en brazos, con la cabeza alta, desafiando a cada mirada que se cruzaba en su camino. «No has arruinado nada, Rosario»,
Le susurró al oído mientras avanzaban. Me has salvado. Hoy es el primer día de mi vida que tiene sentido. El clímax en el asfalto. La caminata hacia la salida de El Zafiro fue para Damián como atravesar un campo de batalla. Sentía las miradas clavadas en su espalda como flechas envenenadas. El sonido de sus pasos firmes resonaba sobre el murmullo escandalizado de la clientela. Al pasar junto a la mesa del supuesto senador, el hombre hizo un comentario en voz alta a su acompañante. Es lo que pasa con los nuevos ricos, no tienen clase. Traen a las sirvientas a comer y luego hacen drama. Damián se detuvo en seco. Con Rosario en brazos, giró lentamente la cabeza hacia el político. Sus ojos eran dos pozos de oscuridad. Senador, dijo Damián con una voz proyectada y clara, disfrute su comida, porque mañana, cuando retire mis donaciones de su campaña y financie a su opositor con el triple de presupuesto, va a necesitar cada caloría para buscar un nuevo trabajo. El color drenó del rostro del político. El restaurante entero quedó en un silencio sepulcral. Damián no esperó respuesta. Giró y continuó su marcha, seguido por el camarero tembloroso que cargaba a Carlitos como si fuera una bomba de tiempo. Al llegar a la puerta, el valet parking, al ver la escena, corrió hacia ellos. «Señor Velasco, ¿necesita su coche? Trae el auto. Ya», ordenó Damián. No iba a esperar una ambulancia. El tráfico de la ciudad era un infierno, y él conocía atajos que las ambulancias no tomaban. Además, su coche era un tanque blindado con motor deportivo. Llegaría más rápido. Mientras el valet corría, Damián bajó a Rosario con cuidado en uno de los bancos de la entrada, pero no la soltó. Se mantuvo arrodillado frente a ella, frotando sus manos frías. «Respira, Rosario. Respira conmigo. 1, 2, 1, 2. Siento mucha presión, Damián», jadeaba ella, con los ojos cerrados. «Siento que se me va la vida. Tengo frío, mucho frío». «No te vas a ir a ningún lado», dijo él con ferocidad. «No te he dado permiso. Eres mi empleada, ¿recuerdas? No puedes renunciar sin preaviso». Intentó hacer una broma para calmarla, pero su voz temblaba. El coche negro llegó derrapando frente a la entrada. Damián abrió la puerta trasera. Tomó a Carlitos del camarero y lo sentó, abrochándole el cinturón con una rapidez de Fórmula 1. «Quédate quieto, campeón. Vamos a jugar a las carreras». Luego volvió por Rosario. La levantó de nuevo y la acomodó en el asiento trasero junto al niño. Ella se acurrucó, gimiendo. «Roberto», le dijo Damián a su chofer, que miraba la escena con los ojos desorbitados. «Bájate». «Pero señor, yo puedo conducir». «Bájate», gritó Damián, sacándolo prácticamente de la chaqueta. «Tú eres demasiado prudente. Yo necesito volar». Damián se lanzó al asiento del conductor, cerró la puerta y arrancó el motor B12. El coche rugió como una bestia despertada. Salió quemando llanta, dejando atrás el restaurante, el metre, el senador y toda esa vida de plástico que ya no le servía para nada. El trayecto al hospital fue una alucinación de velocidad y miedo. Damián conducía con una mano en el volante y la otra ajustando el espejo retrovisor para vigilar a Rosario. «Háblame, Rosario, no te duermas. Cuéntame algo, lo que sea». «No puedo», susurró ella, su cabeza cayendo hacia un lado. «Háblame», gritó Damián, esquivando un autobús por milímetros y saltándose un semáforo en rojo. «Dime cómo se va a llamar el bebé. Dímelo». Rosario abrió los ojos pesadamente, luchando contra la oscuridad que amenazaba con tragarla. «Si es niña, Victoria, como su madre. No, como su esposa. No». Estaba delirando. Si es niño, quería ponerle Gabriel, como el ángel. Gabriel, es un buen nombre, fuerte. Damián giró bruscamente en una esquina, haciendo que las llantas chillaran. Gabriel va a necesitar a su madre, Rosario, así que aguanta, estamos cerca. En el asiento trasero, Carlitos había dejado de llorar, hipnotizado por la velocidad y la voz autoritaria de Damián. El niño extendió su mano y acarició la cara sudorosa de su madre. «Mamá, allá», dijo usando su palabra para nana o dolor. «Sí, mi amor, mamá tiene allá, pero el tío Damián nos lleva. El tío Damián es rápido», susurró ella.
Damián sintió una punzada en el corazón al escuchar «Tío Damián». Ya no era «Don», ya no era «Señor», era familia. «Rosario, escúchame», dijo Damián, mirando sus ojos a través del espejo mientras aceleraba en una recta. «Sé que tienes miedo por el dinero. Sé que te preocupa el hospital privado. Quiero que me escuches bien porque no lo voy a repetir. A partir de hoy, tus deudas son mis deudas. Tus hijos son mi responsabilidad. No vas a volver a limpiar un suelo en tu vida, a menos que sea el de tu propia casa. ¿Me oyes? Lucha por eso, lucha por la vida que te espera». Rosario sonrió débilmente, una sonrisa fantasmal. «Usted es un buen hombre, Damián. Lástima que tardó tanto en darse cuenta». Sus ojos se cerraron y su cabeza cayó hacia adelante. «Rosario», gritó Damián. El hospital privado Santa Fe apareció frente a ellos como una fortaleza blanca. Damián no buscó estacionamiento. Subió el coche a la acera, justo frente a la puerta de urgencias, derribando un cartel de «Prohibido estacionar». Frenó en seco. El coche se detuvo con una sacudida violenta. Damián salió del coche gritando antes de que sus pies tocaran el suelo. «Camila, necesito una camilla, mujer embarazada, inconsciente». Abrió la puerta trasera y sacó a Rosario, que ahora estaba inerte, un peso muerto en sus brazos. Carlitos comenzó a gritar de nuevo al ver a su madre así. Un equipo de médicos y enfermeras salió corriendo, alertados por el guardia de seguridad que había visto el coche de lujo subirse a la acera. «¿Qué pasó? ¿Tiempo de gestación?», preguntó un médico joven mientras ponían a Rosario en la camilla. 7 meses. Dolor abdominal agudo. Colapso repentino. Damián recitaba los datos con precisión militar mientras corría junto a la camilla. «Sálvenla. Me importa un carajo lo que cueste. Traigan a los mejores especialistas». «Señor, tiene que quedarse aquí», le detuvo una enfermera cuando intentó entrar al área de quirófanos. «¿Es usted el esposo?». Damián se detuvo en la puerta batiente. Miró a Rosario alejándose por el pasillo, rodeada de batas blancas, vulnerable y pequeña. Miró sus propias manos, manchadas con un poco de sangre que ella había sangrado en el asiento del coche. Luego miró hacia atrás, al auto mal estacionado donde Carlitos lloraba solo. El esposo. La pregunta flotó en el aire. No era el esposo. Legalmente no era nadie. Pero en ese momento, con el corazón martilleándole en la garganta y el miedo a la pérdida asfixiándolo, Damián supo la respuesta. «Soy el padre», mintió Damián sin titubear ni un segundo. «Soy el padre de sus hijos. Y voy a entrar». La enfermera, intimidada por la ferocidad en la mirada de aquel hombre con traje manchado y actitud de dueño del mundo, se apartó. «Rápido, póngase esto». Damián se giró hacia el guardia de seguridad que se acercaba al coche. «Cuide al niño. Si le pasa algo, compro su empresa de seguridad y lo despido». Le lanzó las llaves del auto. «Y estacione esa mierda donde no estorbe». Damián atravesó las puertas batientes, entrando en el mundo estéril y brillante de la medicina, dejando atrás al millonario solitario para siempre. Ahora era un hombre en una misión, y la misión era salvar a la única mujer que había visto su alma. El precio de una vida. El pasillo de la zona de quirófanos del Hospital Santa Fe era un túnel blanco, interminable y agresivamente iluminado, diseñado para borrar la noción del tiempo. Damián Velasco caminaba de un lado a otro, sus zapatos de cuero italiano resonando contra el linóleo con un ritmo frenético, similar al latido de un corazón taquicárdico. Su traje gris, antes símbolo de su estatus intocable, estaba arrugado, con manchas de sudor y salpicaduras secas de la sangre de Rosario en la manga derecha. Parecía un general que acababa de regresar de una batalla perdida. En una silla de plástico azul, a unos metros de distancia, estaba Carlitos. El niño había dejado de llorar, agotado por el trauma emocional del día, y ahora dormía en una posición incómoda, aferrado a una enfermera joven que Damián había contratado verbalmente con la promesa de pagarle el triple de su sueldo mensual solo por sostener al niño mientras él esperaba noticias. «Señor Velasco», dijo la enfermera con timidez, intimidada por la ferocidad que emanaba del millonario. «El niño está dormido. Tal vez debería sentarse usted también».
Lleva 40 minutos caminando. No puedo sentarme, gruñó Damián sin detenerse. Si me siento, pienso, y si pienso, me vuelvo loco. Su teléfono vibró en su bolsillo interior. Lo sacó con violencia. La pantalla mostraba el nombre: Victoria, abogados. Su exesposa, o casi exesposa. Probablemente llamaba para discutir quién se quedaba con la casa de verano en los Hamptons o con la colección de arte moderno. En otro momento, Damián habría contestado con su voz de negociador, listo para destruir argumentos. Hoy, miró el teléfono como si fuera un artefacto alienígena, un objeto perteneciente a una civilización extinta que ya no le importaba. Rechazó la llamada. Luego, apagó el teléfono. El acto fue definitivo. Acababa de cortar el último hilo que lo ataba a su vieja vida. En ese instante, las puertas batientes del quirófano se abrieron. El doctor Arriaga, el jefe de obstetricia a quien Damián había exigido ver bajo amenaza de comprar el hospital y despedir a la junta directiva, salió retirándose la mascarilla. Su rostro estaba grave, surcado por líneas de tensión que el dinero no podía borrar. Damián se abalanzó sobre él. Dígame algo, y no me use terminología médica barata. Quiero saber cómo están. El doctor suspiró, mirando las manchas de sangre en el traje de Damián. Señor Velasco, la situación es crítica. Rosario sufrió un desprendimiento prematuro de placenta muy severo. Ha perdido mucha sangre. El bebé está sufriendo bradicardia fetal. Su corazón late muy despacio. El mundo de Damián se oscureció por los bordes. Sintió un frío que le caló hasta los huesos. ¿Qué significa eso?, preguntó con un hilo de voz. Significa que tenemos que operar ya. Una cesárea de emergencia. Pero Rosario está muy débil. Su presión arterial está por los suelos. Hay un riesgo real de que... El médico dudó, buscando la forma diplomática de decirlo, de que no resista la anestesia o la hemorragia. Damián agarró al médico por las solapas de su bata blanca. No fue un acto de agresión, sino de desesperación pura. Escúcheme bien, doctor. Tengo $10.000 millones en activos. Tengo influencia en 3 continentes. Puedo traerle el equipo médico que me pida, desde Zúrich, desde Houston, desde donde sea. Pero usted no va a dejar que se mueran. El doctor Arriaga, lejos de ofenderse, puso una mano sobre el hombro de Damián y lo miró con una compasión profesional. Damián, el dinero compra máquinas, compra camas, compra tiempo, pero no compra milagros. Estamos luchando contra la biología, no contra un presupuesto. Vamos a hacer todo lo humanamente posible. Pero necesito que se prepare. ¿Prepararme para qué? A veces... El médico bajó la voz. A veces hay que tomar decisiones en la mesa de operaciones. Si tenemos que priorizar, ¿cuál es su instrucción? La pregunta quedó flotando en el aire estéril, pesada como una lápida. ¿La madre o el niño? Era el dilema más antiguo y cruel de la humanidad. Damián soltó al médico y retrocedió, tambaleándose. Miró hacia Carlitos, que dormía ajeno a la tragedia, con su boca pequeña entreabierta, confiando ciegamente en que su madre volvería. Pensó en Rosario, en su sonrisa en el restaurante, en cómo había vendido sus joyas para comprarle una hamburguesa. Pensó en el bebé Gabriel, un ser que no había pedido venir a este mundo cruel y que ya estaba luchando por su vida. No, susurró Damián. No voy a elegir. Señor Velasco, si surge una complicación, no voy a elegir, gritó Damián, y su voz se quebró en un sollozo seco. Sálvelos a los 2, ese es su trabajo, sálvelos a los 2, o le juro que quemaré este lugar con mis propias manos. No me importa la ciencia, no me importa la estadística. Quiero a Rosario, y quiero a Gabriel. El médico asintió solemnemente, reconociendo la angustia de un hombre que estaba acostumbrado a controlar el destino, y que ahora se enfrentaba a su propia impotencia. Haremos lo imposible. Voy a entrar. Rece, señor Velasco. Si cree en algo, rece. El médico desapareció tras las puertas batientes. Damián se quedó solo en el pasillo. Miró sus manos vacías. Manos que habían firmado fusiones, que habían destruido competidores, que habían acumulado una fortuna obscena. Y ahora, esas manos no servían para nada.
No podían detener una hemorragia. No podían hacer latir un corazón pequeño. Caminó lentamente hacia la ventana del pasillo que daba a la ciudad. Abajo, los autos eran puntos diminutos. La gente seguía con sus vidas insignificantes. Damián apoyó la frente contra el cristal frío. «Dios», murmuró. La palabra se sintió extraña en su boca. No había rezado desde que tenía 8 años cuando murió su madre. Había decidido que Dios era un concepto ineficiente para los negocios. «No te he pedido nada en 30 años». Continuó, cerrando los ojos con fuerza, dejando que una lágrima solitaria trazara un camino por la suciedad de su cara. «Te he ignorado. He sido arrogante. He sido un bastardo egoísta que pensaba que era el rey del mundo. Tienes razón, no merezco nada. Pero ella lo merece todo». Damián apretó los puños contra el cristal. «Haz un trato conmigo, llévate todo, llévate las empresas, llévate el dinero. Que el mercado colapse mañana, que me quede en la calle, no me importa. Pero no te la lleves a ella, no dejes a ese niño huérfano otra vez. No me quites la única cosa real que he encontrado». Se giró y vio a la enfermera acunando a Carlitos. Se acercó a ellos, movido por una gravedad irresistible. La enfermera intentó levantarse, pero él le hizo un gesto para que no lo hiciera. Damián se arrodilló frente a la silla, quedando a la altura del niño dormido. Extendió la mano y acarició la mejilla suave de Carlitos. «Te prometo, pequeño», susurró Damián con la voz rota. «Te prometo que, pase lo que pase, nunca te faltará un padre. Si ella no sale de ahí, yo seré tu escudo, yo seré tu familia». Fue la firma de contrato más importante de su vida. No había abogados, no había notarios. Solo un hombre roto, un niño dormido y una promesa hecha en el pasillo de los pasos perdidos, donde la esperanza y el miedo bailaban un vals mortal. El milagro en la sala 4 y la justicia divina. El tiempo se disolvió. Podrían haber pasado horas o minutos. Damián estaba sentado en el suelo, con la espalda apoyada contra la pared, justo al lado de la puerta del quirófano. Carlitos se había despertado y ahora estaba sentado en el regazo de Damián, jugando silenciosamente con el reloj de pulsera de $50,000 que Damián se había quitado para entretenerlo. De repente, el silencio del pasillo fue rasgado por un sonido, un llanto. No era un llanto fuerte, era un gemido agudo, húmedo, frágil como el cristal, pero para Damián sonó como una sinfonía de Beethoven. Las puertas se abrieron de golpe. Una enfermera salió, con el rostro cubierto por una mascarilla quirúrgica, pero sus ojos sonreían. «Señor Velasco, puede pasar, solo un momento». Damián se levantó tan rápido que se mareó. Dejó a Carlitos con la enfermera del pasillo con una mirada que decía «Cuídalo con tu vida», y entró al quirófano. El ambiente adentro era gélido y olía a hierro y desinfectante. El sonido rítmico de los monitores cardíacos llenaba el espacio. Bip, bip, bip. Un sonido constante, fuerte, victorioso. En el centro de la sala, rodeada de máquinas y bolsas de suero, estaba Rosario. Estaba pálida, casi translúcida, sus labios sin color, pero sus ojos estaban abiertos, cansados pero brillantes. Y sobre su pecho, envuelto en una manta térmica azul, había un bulto diminuto. Damián se acercó con pasos lentos, reverentes, como si entrara en una catedral. El médico se apartó para dejarle espacio. «Fue difícil, Damián», dijo el doctor Arriaga en voz baja. «La perdimos por unos segundos». Su corazón se detuvo, pero luchó como una leona. Damián llegó al lado de la camilla. Rosario giró la cabeza lentamente hacia él. Intentó sonreír, pero estaba demasiado débil. «Hola, jefe», susurró ella, con un hilo de voz rasposo. Damián sintió que las rodillas le fallaban. Cayó de rodillas junto a la camilla, tomando la mano de Rosario entre las suyas y besando sus nudillos, sus dedos, su palma, sin importarle las vías intravenosas. «No me llames jefe», dijo él, llorando abiertamente, sin vergüenza, liberando décadas de emociones reprimidas. «Nunca más me llames jefe. Soy Damián, solo Damián». Rosario movió ligeramente el brazo para descubrir la carita del bebé.
Era minúsculo, rojo, arrugado y absolutamente perfecto. Tenía el ceño fruncido, como si estuviera molesto por haber sido sacado de su refugio antes de tiempo. «Te presento a Gabriel», dijo ella. «Gabriel Damián». Damián levantó la vista, sorprendido. «¿Gabriel Damián?» «Sí, porque los ángeles necesitan un nombre humano para caminar por la tierra, y usted, tú, fuiste nuestro ángel hoy». El millonario miró al bebé. Gabriel abrió un ojo oscuro y profundo que parecía contener secretos del universo, y soltó un suspiro pequeño. Damián extendió un dedo tembloroso y tocó la manita del bebé. Los dedos diminutos de Gabriel se cerraron instintivamente alrededor del dedo índice de Damián, apretando con una fuerza sorprendente. Ese agarre fue el sello final. La conexión eléctrica recorrió el brazo de Damián y se alojó directamente en su corazón, llenando los huecos fríos que el dinero había dejado. «Bienvenido, Gabriel», susurró Damián. «Te hemos estado esperando». El doctor Arriaga carraspeó suavemente. «Señor Velasco, necesitamos llevar al bebé a la unidad de neonatos. Es prematuro, necesita incubadora por unas semanas. Y Rosario necesita descansar y transfusiones. Hagan lo que tengan que hacer», dijo Damián, poniéndose de pie y recuperando esa aura de autoridad, pero ahora templada por una calidez humana. «Pero quiero la mejor habitación del hospital para ella, la suite presidencial. Quiero seguridad en la puerta las 24 horas. Nadie entra sin mi permiso, especialmente ningún familiar que no sea yo o Carlitos». «Entendido, señor». Damián se inclinó una última vez sobre Rosario. «Descansa. Yo me encargo de todo. Me encargo de Carlitos, de la casa, de todo. Tú solo tienes un trabajo ahora: vivir». Salió del quirófano con una energía renovada. Ya no era el hombre solitario que buscaba una mesa en un restaurante. Era un patriarca. Era un protector. En el pasillo, sacó su teléfono y lo encendió. Ignoró las 50 llamadas perdidas de su oficina. Marcó un solo número: el de su abogado personal, el más despiadado de la ciudad, un hombre al que Damián pagaba para destruir empresas, pero que hoy usaría para construir un futuro. «Velasco», contestó el abogado al primer tono. «¿Dónde estás? La bolsa está cerrando y...» «Cállate y escucha, Santiago», interrumpió Damián con voz de acero. «Quiero que vengas al Hospital Santa Fe ahora mismo. Trae los papeles del fideicomiso». «¿Qué fideicomiso? ¿Estás enfermo?» «No, estoy más sano que nunca. Voy a crear un fideicomiso blindado a nombre de Gabriel y Carlos». Se detuvo un segundo, dándose cuenta de que no sabía el apellido de los niños, pero eso se arreglaría. «A nombre de los hijos de Rosario Méndez. Quiero asegurar su educación, su salud y su futuro hasta que tengan 30 años. Y quiero redactar un documento de reconocimiento de paternidad. O adopción, lo que sea más rápido». «Damián, ¿te has vuelto loco?», gritó el abogado al otro lado de la línea. «¿Estás hablando de la empleada doméstica? Victoria te va a destrozar en el divorcio si haces esto. Dirá que son tus bastardos». Damián sonrió. Una sonrisa depredadora y feliz. «Que diga lo que quiera. Que se quede con el dinero, con las casas, con los yates. Me da igual. Yo ya tengo lo que quería. ¿Y qué es eso, si se puede saber?» Damián miró a través del cristal de la puerta del quirófano, donde las enfermeras estaban limpiando al pequeño Gabriel bajo una luz cálida. «Tengo una razón para despertar mañana, Santiago. Tengo una mesa donde sentarme». Colgó el teléfono. Caminó hacia Carlitos, lo levantó en brazos y lo lanzó al aire, haciéndolo reír. «Vamos, campeón, vamos a ver a tu hermano. Y luego vamos a buscar la mejor hamburguesa de la ciudad, porque me quedé con hambre». La justicia divina no había sido un rayo del cielo cayendo sobre los malvados. La justicia divina había sido mucho más sutil y poderosa. Había tomado el corazón de piedra de un hombre rico y lo había roto en 1000 pedazos para que pudiera volver a armarlo con amor. Damián Velasco había perdido su soledad y a cambio había ganado un alma. El castillo de cristal se convierte en hogar. El regreso a la mansión Velasco, 3 semanas después del incidente en el restaurante, no fue el retorno silencioso y protocolario al que el personal estaba acostumbrado. Durante años,
La llegada de Damián a casa significaba que las luces debían atenuarse. La música debía apagarse y el servicio debía volverse invisible. La casa era un mausoleo de mármol y silencio. Un lugar donde el eco de los pasos solitarios era el único sonido permitido. Pero hoy, la caravana de vehículos que cruzó el enorme portón de hierro forjado traía consigo una revolución. Damián bajó primero del coche, pero no corrió hacia su despacho para revisar las acciones de la bolsa de Tokio. En su lugar, corrió hacia el otro lado del vehículo para abrir la puerta trasera. Ayudó a bajar a Rosario, quien, aunque ya recuperada de la cesárea, caminaba con paso lento y cuidadoso. En sus brazos, protegido del viento por una manta de cachemira con las iniciales GDV, Gabriel Damián Velasco, bordadas en hilo de oro, dormía el pequeño milagro que había unido sus destinos. Carlitos saltó del coche detrás de ellos, sosteniendo un globo de helio que decía «Bienvenido a casa», y gritando de alegría al ver el jardín. «Bienvenida, Rosario», dijo Damián, haciendo un gesto amplio hacia la fachada imponente de la mansión. «Bienvenida a tu casa». Rosario se detuvo al pie de la escalinata. Miró la enorme puerta de roble, intimidada. «Señor, Damián», se corrigió al ver la mirada de advertencia de él. «Yo no sé si esto está bien. El personal, la ama de llaves, van a pensar que piensen lo que quieran», interrumpió Damián con firmeza. «A partir de hoy, las reglas han cambiado. Al entrar al vestíbulo principal, todo el servicio estaba alineado en fila, como era la costumbre. La ama de llaves, la señora Gertrudis, una mujer de rostro severo que había servido a la familia Velasco durante 30 años y que siempre había mirado a Rosario por encima del hombro, dio un paso al frente. «Buenas tardes, señor Velasco», dijo Gertrudis, ignorando deliberadamente a Rosario. «Hemos preparado la cena y hemos limpiado la habitación de servicio del sótano para que la chica pueda descansar con el bebé». El aire en el vestíbulo se congeló. Rosario bajó la mirada, instintivamente apretando a Gabriel contra su pecho, sintiendo de nuevo la vergüenza de su posición social. Damián soltó una risa seca, carente de humor, que rebotó en las paredes altas. «Gertrudis, creo que no me he explicado bien por teléfono». Caminó lentamente hasta quedar frente a la ama de llaves. «Rosario no va a volver al sótano. Nunca». «Pero, señor», balbuceó la mujer. «El protocolo, las normas de la casa. No es apropiado que el servicio duerma en las plantas superiores». «Rosario ya no es el servicio», declaró Damián, con una voz que no admitía réplica. «Rosario es la madre de mi ahijado, es la mujer que salvó mi alma de la soledad. Y a partir de hoy, es la administradora general de esta propiedad y directora de mi fundación benéfica». Un murmullo de asombro recorrió la fila de empleados. Rosario levantó la vista, atónita. «Damián, ¿qué estás diciendo? Yo no sé administrar una fundación, yo solo sé limpiar». Damián se giró hacia ella, suavizando su expresión. «Sabes administrar lo más importante, la humanidad. El resto se aprende. Pagaré tutores, cursos, lo que necesites. Pero no vas a volver a fregar un suelo, Rosario. Esas manos», tomó una de sus manos libres, «están destinadas a cuidar a Gabriel y a Carlitos, no a limpiar mis desastres». Luego, miró de nuevo a Gertrudis. «Preparen la suite azul, la que tiene vista al jardín y terraza privada. Esa será la habitación de Rosario y los niños. Y quiero que la guardería se instale en la habitación contigua, la que era mi antigua oficina de trofeos de golf». «¿Va a quitar sus trofeos, señor?», preguntó el mayordomo incrédulo. «Los trofeos acumulan polvo», dijo Damián, mirando a Carlitos, que ya estaba corriendo alrededor de una estatua griega de incalculable valor. «Los niños acumulan vida. Saquen todo. Quiero juguetes, quiero alfombras suaves, quiero luz. Quiero que esta casa deje de parecer un museo y empiece a parecer un hogar». La transformación en las semanas siguientes fue radical. La mansión, que antes era un monumento al ego de Damián, se convirtió en un espacio vivo. Los suelos de mármol italiano, antes inmaculados, ahora tenían frecuentemente piezas de Lego esparcidas, que Damián pisaba con una mueca de dolor pero sin enfadarse. El silencio sepulcral fue reemplazado por el sonido de canciones infantiles y el llanto ocasional de Gabriel,
que para Damián sonaba como música celestial porque significaba que había vida en la casa. Pero la transformación más profunda ocurrió en Rosario. Al principio se movía por la casa con timidez, pidiendo permiso para sentarse en los sofás, temerosa de ensuciar. Damián tuvo que trabajar pacientemente para desmantelar años de condicionamiento social. Una noche, Damián la encontró en la cocina a las 2 de la mañana, calentando un biberón. Él estaba en bata, revisando unos contratos en la isla de granito. «No puedes dormir, ¿verdad?», preguntó él. «Es Gabriel. Tiene cólicos», dijo ella con ojeras marcadas pero con una sonrisa tranquila. «Perdón si lo despertamos con el llanto». «No me despertaron. Me gusta escucharlo. Me recuerda que no estoy soñando». Damián cerró la carpeta de los contratos y la empujó a un lado. «Rosario, mañana vienen los abogados para firmar los papeles de la adopción legal de Carlitos y el reconocimiento de Gabriel como mi heredero legítimo». Rosario dejó el biberón en la mesa y lo miró con seriedad. «Damián, tienes que pensarlo bien. La gente habla. Dicen que te aprovechaste de la criada. O que yo soy una cazafortunas que te embrujó. Tu exesposa dio una entrevista ayer diciendo que perdiste la cabeza». Damián se levantó, rodeó la isla y se paró frente a ella. «Que hablen, que griten. Victoria está furiosa porque perdió el control sobre mí. La sociedad está escandalizada porque rompí sus reglas absurdas. ¿Y sabes qué? Me encanta. Me divierte verlos retorcerse». Tomó el biberón y comprobó la temperatura en su muñeca, un gesto que había aprendido de ella. «Lo único que me importa es lo que piensen esos dos niños cuando crezcan. Quiero que sepan que su padre los eligió, que no fue un accidente biológico sino una decisión del corazón». «¿Y yo?», preguntó Rosario en un susurro. «¿Qué soy yo en esta historia, Damián? No soy tu esposa. No soy tu empleada». Hubo un silencio cargado de electricidad. Damián la miró a los ojos, esos ojos oscuros que lo habían visto cuando era invisible para el resto del mundo. «Tú eres mi compañera, Rosario. Eres mi mejor amiga. Y tal vez…», dudó un segundo, mostrando una vulnerabilidad rara en él. «Tal vez, con el tiempo, si tú quieres, y si yo logro dejar de ser el idiota arrogante que fui durante 40 años, podamos ser algo más. Pero no hay prisa. Tenemos toda la vida». Rosario sonrió, y esa sonrisa iluminó la cocina oscura mejor que cualquier lámpara de diseño. «Ya dejaste de ser ese idiota hace mucho, Damián. Desde el momento en que te sentaste en mi mesa y comiste esa hamburguesa. Entonces hay esperanza», rió él. «Anda, ve a dormir. Yo le doy el biberón a Gabriel. Tengo que practicar mi técnica de padre nocturno». Rosario le entregó el biberón, y por primera vez se atrevió a darle un beso en la mejilla. Un beso suave, casto, pero lleno de promesas. «Buenas noches, papá Damián». Damián se quedó solo en la cocina, con el biberón en la mano, tocándose la mejilla donde ella lo había besado. Se sintió más rico en ese momento, en pijama y descalzo en su cocina, que en cualquier gala de premios o cierre de bolsa. Había ganado 1 año de luz. Epílogo. 1 año después, 14 de octubre. El sol brillaba con una intensidad gloriosa sobre el jardín trasero de la mansión Velasco. El mismo tipo de luz cinematográfica y perfecta que había bañado aquella mesa en el restaurante El Zafiro hacía 1 año. Pero esta vez, la luz no iluminaba a un hombre solo. El jardín estaba transformado. Donde antes había setos geométricos y césped prohibido de pisar, ahora había un castillo inflable gigante de colores primarios que desentonaba maravillosamente con la arquitectura clásica de la casa. Había mesas largas cubiertas con manteles de colores, llenas de comida real, tacos, tamales, hamburguesas, pasteles caseros. Nada de canapés microscópicos ni espumas insípidas. No había senadores, ni socios comerciales, ni modelos de pasarela. Los invitados eran una mezcla ecléctica y hermosa. Las antiguas compañeras de trabajo doméstico de Rosario, que ahora la abrazaban sin reverencias, los médicos y enfermeras del hospital que salvaron a Gabriel, y algunos vecinos del antiguo barrio de Rosario. Era una fiesta de gente real. En el centro de todo estaba Damián. Ya no vestía el traje gris de armadura. Llevaba unos pantalones de lino beige y una camisa blanca arremangada, con una mancha visible de glaseado de pastel en el hombro.
Se veía más joven, más fuerte, más vivo. Sus músculos, antes tensos por el estrés, ahora servían para cargar a un niño robusto de 1 año que reía a carcajadas. Gabriel, el bebé que había luchado por su vida en una incubadora, era ahora un torbellino de energía con rizos oscuros y una sonrisa que derretía glaciares. Llevaba una pequeña corona de papel dorado. «Papá, abajo», gritaba Carlitos, ahora de 3 años, tirando del pantalón de Damián. «Quiero subir al castillo. Espera tu turno, monstruo», dijo Damián riendo, bajando a Gabriel al césped suave. «Hoy es el día de tu hermano». Rosario se acercó a ellos. Estaba radiante. Llevaba un vestido azul sencillo pero elegante, y su postura era la de una mujer dueña de su destino. Ya no había rastro de la empleada temerosa. Había una matriarca segura, amada y respetada. Llevaba una bandeja con rebanadas de pastel. «Feliz cumpleaños a los dos», dijo ella, besando a Gabriel en la frente, y luego mirando a Damián con un brillo especial en los ojos. «A mi hijo y a mi compañero». Damián tomó una rebanada de pastel con la mano. «¿Te acuerdas del año pasado?», preguntó él mirando alrededor, a la multitud feliz, a los niños corriendo, a la vida estallando en cada rincón. Estaba solo en un coche blindado, deseando que el día terminara. «Lo recuerdo», dijo Rosario. «Estabas muy gruñón y tenías mucha hambre de cariño». «Sigo teniéndola», admitió él, pasando un brazo por la cintura de ella y atrayéndola hacia sí sin importarle quién mirara. «Pero ahora sé dónde encontrar el alimento». De repente se escuchó el sonido de un claxon en la entrada de servicio. Una camioneta de reparto llegó. El conductor bajó con una caja grande. «¿Entrega para el señor Velasco?». Damián sonrió. «Ah, llegó el regalo final». Abrió la caja frente a todos. Dentro había un marco de cuadro enorme, pero no contenía una pintura renacentista ni un título de acciones. Era una fotografía ampliada. Una foto granulada, tomada con un celular por alguno de los comensales chismosos en el restaurante El Zafiro, hacía 1 año. La imagen se había hecho viral en su momento como una burla, el magnate y la criada, pero Damián la había rescatado y resignificado. En la foto se veía a Damián, con su traje caro, sentado frente a Rosario con su uniforme, ambos comiendo hamburguesas con las manos, mirándose a los ojos, ignorando al mundo hostil a su alrededor. Se veía la conexión pura, el momento exacto en que las barreras cayeron. «Voy a colgar esto en la entrada principal», anunció Damián, levantando el cuadro para que todos lo vieran, justo donde estaba el retrato de mi bisabuelo el general. Hubo aplausos y risas. Rosario se cubrió la boca, emocionada. «Damián, estás loco. Es una foto terrible, salgo con la boca llena». «Es la foto más hermosa del mundo», corrigió él. «Es la foto del momento en que me volví rico de verdad». Damián dejó el cuadro y volvió a cargar a Gabriel, quien le estiró los brazos. Carlitos se abrazó a su pierna. Rosario se recargó en su hombro. En ese instante, Damián miró hacia el cielo azul, respiró el aire limpio del jardín y sintió una paz absoluta. La soledad era un recuerdo lejano, una pesadilla de la que había despertado gracias a una mesa reservada por amor y a una mujer valiente que no aceptó un no por respuesta. La justicia divina había llegado, no con truenos ni castigos, sino con la forma simple y perfecta de una familia comiendo pastel en un jardín soleado. «¿Saben qué?», dijo Damián, mirando a su nueva familia. «Creo que el año que viene reservaré la mesa en El Zafiro otra vez». Rosario lo miró alarmada. «¿Estás bromeando? Después de cómo nos trataron». Damián sonrió con malicia. «Sí, reservaré todas las mesas, el restaurante entero, y invitaremos a todos los niños del orfanato de la ciudad a comer hamburguesas. Quiero ver la cara del maître cuando vea entrar a 100 niños con barro en los zapatos». Rosario soltó una carcajada sonora y lo besó. «Definitivamente, eres mi loco favorito». Y así, bajo el sol del 14 de octubre, el millonario que una vez no tuvo mesa, celebró su cumpleaños rodeado de la única mesa que importaba, la mesa de la vida, donde siempre había sitio para uno más,
siempre y cuando se viniera con el corazón abierto. Fin.